este pasaje corresponde a la segunda escena dentro de los primeros sellos que se abren, ¿cierto? La primera escena y nos invitaba a mirar hacia abajo, algo terrenal, respecto de los 4 jinetes del Apocalipsis. Hoy día la escena es mirar definitivamente hacia arriba. Lo que estamos viendo en estos pasajes es una escena celestial y tiene que ver con la sangre de los mártires. Este quinto sello que vamos a ver en esta noche tiene como énfasis la pregunta que los santos le hacen en el cielo al Señor. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿No? ¿Hasta cuándo tú no juzgas a aquellos que moran en la tierra? La frase, los que moran en la tierra, es una frase muy típica del libro de Apocalipsis. Se refiere a aquellos que son del mundo, aquellos que hacen guerra contra el Altísimo, aquellos que se oponen a la iglesia del Señor. Y esta sección nos está planteando una forma, ¿cierto?, del martirio de una manera muy particular, como resaltando este punto. Teniendo en cuenta, yo quiero que usted se imagine algo real, teniendo en cuenta lo que está sucediendo en la tierra con los 4 primeros sellos que vimos la semana pasada. Debemos verlo siempre como un conjunto. Por tanto, nos damos cuenta de una tremenda persecución, ¿no? De una tremenda escena de martirio de los santos y estos santos clamándole al Señor: ¿cuándo, Señor, tú vas a hacer justicia con aquellos que moran en la tierra? Desde la muerte de Abel, usted lo conoce, ¿no? Abel, de los comienzos de la Biblia, cuando Caín mató a Abel, desde la muerte de Abel, que la sangre de muchos mártires ha sido derramada en la tierra. Y así ha sido también a lo largo de la historia. Muchos apóstoles, muchos profetas, muchos misioneros, muchos hombres de Dios han muerto de una forma muy, muy cruel. Yo quiero invitarle a que leamos primero el pasaje. Dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Nos damos cuenta que el centro de este sello tiene que ver con la sangre derramada de los mártires. Le decía desde que podemos contar desde Abel en adelante, muchos mártires. La sangre de muchos mártires ha sido derramada en la tierra. Pero quería invitarles para partir como introducción al libro de Hebreos, donde miren lo que dice respecto justamente de lo que estamos hablando. Dice: sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados. A otros los cortaron por la mitad con una sierra. Y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Una escena tremendamente cruel, ¿no? Una escena tremendamente difícil, pero que nos debe servir para nosotros rememorar cuántos de nuestros hermanos han muerto de esta manera por seguir al Señor. ¿Se acuerdan lo que decía al principio el capítulo 6, versículo 9, perdón, el 9. Dice: cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las armas de los que habían sido muertos por causa de la palabra. ¿Por qué habían sido muertos? Por causa de la palabra y el testimonio. Gloria a Dios a aquellos hombres, aquellas mujeres que han sido muertos por causa de Cristo, por causa del Evangelio, por causa de predicar la palabra de Dios. Gloria a Dios por aquellos valientes y aquellas valientes que han dado su vida, ¿no? Entonces, habían sido... Dice: y vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos, no olvide esto, por causa de la palabra de Dios y el testimonio.
aquellos que se ofrecieron a sí mismos como una ofrenda a Dios. Nos cuesta ver la muerte todavía, ¿cierto? Pero en la Biblia hay un versículo que dice que de gran estima es para Jehová la muerte de sus santos. Y esto mismo el apóstol Pablo lo relata en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, el versículo 6, cuando dice: porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. Pablo estaba diciendo ya que él estaba ya a punto de ser recibido como un sacrificio en el cielo, ¿cierto? El tiempo de su partida se había llegado. Y cuando nos damos cuenta de esta forma que la muerte de los santos, ¿cierto?, es agradable a los ojos de Dios, es de gran estima, más cuando una persona muere por llevar el evangelio, por predicar el evangelio, por hacer misiones, ¿cierto? ¿Cuántos profetas murieron de esa manera? Pero dice: ya estoy a punto de ser derramado como una ofrenda de libación. Estoy a punto de ser sacrificado. ¿Y ustedes saben cómo murió Pablo? Le cortaron la cabeza. Así murió el apóstol Pablo. Y él mismo nos está pidiendo a todos que nos ofrezcamos a Dios como una ofrenda similar. Entonces podemos entender mucho mejor lo que dice Romanos 12:1 cuando afirma el mismo apóstol Pablo: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Qué importante cuando entendemos que nuestras vidas debemos presentarlas todos los días como un sacrificio vivo, santo y aceptable o agradable a Dios, que es nuestro culto racional, ¿no? Entonces, lo más lógico es que nosotros sirvamos a Dios de todo corazón y que no amemos más nuestras vidas que al Señor. ¿Qué tal si estuviéramos hoy aquí y nos dicen el Señor o la muerte? ¿Qué diría usted? Qué difícil, ¿no? ¿El Señor o muerte? ¿Negaría usted al Señor? ¿O proclamaría al Señor aún a precio de morir para vivir eternamente? Eso pasó una vez. ¿Se acuerda que hay un testimonio de un cantautor que contó un testimonio una vez que, bueno, él parece que estaba un poco perdido, extraviado, se había formado en una cultura cristiana, pero él no había tenido todavía una conversión genuina. Y aparece una escena muy difusa, muy confusa, y a él le ponen la pistola en la cabeza. Y le dicen: si tú niegas a Cristo, puedes seguir viviendo. Pero si tú no niegas a Cristo, yo disparo la pistola. Y él no cedió. Dijo: no, voy a realmente a reconocer que realmente Cristo es mi Señor. Y el mismo asesino le dijo que bueno, porque si no te iba a matar, ¿no? O sea, le hizo una emboscada para probar realmente. Dios permite esas cosas que a veces uno dice: ¿cómo? Algo tan extremo. Bueno, no tenemos respuesta de muchas cosas, pero sí sabemos que Dios es soberano y lo hemos estudiado. Y cómo Dios puede probar el corazón de un hombre o una mujer para saber si es del Señor. Quizás no vivamos nunca esta escena, pero igual yo le hago la pregunta: ¿qué pasaría si a usted le ponen una pistola en su cabeza y le dicen: si tú niegas a Cristo, yo te dejo vivir, pero si no niegas a Cristo, yo disparo el gatillo? ¿Cómo reaccionaría usted? Todo aquel, me acuerdo de ese versículo ahora, no está aquí, no lo tengo aquí, pero dice: todo aquel que quiera ganar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida a causa de mi nombre, la ganará para vida eterna. Qué contraste, hijos de Dios, ¿no? Independiente de la respuesta, usted sabrá en su corazón y eso hablará de su conversión delante de Dios. Pero qué contraste es lo que está diciendo el apóstol Pablo con muchos cristianos que hoy día están desanimados para servir al Señor. Qué contraste y qué lejanía hay entre entregar la vida con cristianos que están muy desanimados siquiera para buscar al Señor. Qué contrario es esto, hijos de Dios, que a veces con nuestra desidia, ¿no?, en vez de amar a Dios con todo nuestro corazón y servirle cada día, muchas veces no queremos arriesgarnos a nada. No queremos sacrificarnos. No queremos dar lo mejor de nosotros. No queremos poner al Señor en primer lugar, siendo que Él lo dio todo, absolutamente todo por nosotros. La persecución y el martirio
son dos grandes temas del libro de Apocalipsis. Yo le quiero invitar a que haga este desafío. Recién vamos en el capítulo 3. Si usted no está al día, póngase al día. Es muy sencillo, pero léalo. No pierda la oportunidad. Hay mucha gente que dice, nunca he estudiado Apocalipsis. Y usted va a dejar pasar esta oportunidad, cometería un gran error. Póngase al día y llegue al Congreso con su libro leído. No importa si hay muchas cosas que no entiende, lo importante es que usted haya leído por primera vez todo el libro de Apocalipsis. Si usted ve en las promociones que hay ahí, dice, bienaventurados los que leen y oyen las palabras de esta profecía. Hay una promesa de Dios de bienaventuranza, dichoso, feliz, aquellos que leen, aquellos que realmente toman el compromiso de leer las palabras de esta profecía y hacer lo que en ella dicen. Entonces, la persecución y el martirio son dos grandes temas del libro de Apocalipsis. El enemigo de nuestras almas va a perseguir a los seguidores de Cristo. Mire lo que dice Apocalipsis 20, versículo 4. Dice, después vi tronos, y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su estatua, ni habían aceptado su marca en la frente o en las manos. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante 1000 años. Yo quiero estar en ese grupo. Y me imagino que usted también. De aquellos que realmente no adoraron a la bestia, aquellos que no se entregaron, aquellos que no cedieron a las presiones, aquellos que no negaron a Cristo en el momento más difícil de su vida y no aceptaron la marca en la frente o en las manos. ¿Sí? Yo sé que hay muchos de ustedes que pueden preguntar acerca de la marca de la bestia, ¿no? Que dice que en Apocalipsis 13, si no me equivoco, no quiero adelantarme, dice que a la gente se le va a marcar en la frente y en la mano derecha. Para que ellos, y los que no se marquen no van a poder ni comprar ni vender. Estoy parafraseando un poquito lo que dice Apocalipsis 13. Sobre eso quiero decirle una realidad bíblica, ¿sí? Si usted realmente ha nacido de nuevo, usted no debiera temer a eso. Si usted realmente se ha convertido al Señor, nosotros los cristianos estamos sellados, estamos marcados por algo mucho más poderoso, que son las arras, la garantía del Espíritu Santo. Eso dice la Biblia. Entonces, ¿quiénes van a ser marcados por la marca de la bestia? Aquellos que no tenían conversión, aquellos que realmente no eran cristianos, aquellos que no habían tenido un nuevo nacimiento, ¿ya? Pero si usted me pregunta si un cristiano realmente nacido de nuevo, que está sellado por el Espíritu Santo, ¿puede ser marcado por la bestia? No, porque la salvación no se pierde, ¿se entiende? Entonces, si usted realmente está segura de su conversión, usted no puede tener miedo a que si la marcan, a que si le ponen una marca aquí, si le toman la temperatura en la frente, en la mano derecha. No tenga miedo a esas cosas porque los cristianos estamos sellados con el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que dice Apocalipsis 6:10 para centralizarnos en el mensaje de hoy. ¿Hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Podemos ver identificados los que nos van a hacer persecución. ¿Quiénes son? Los que moran en la tierra. ¿Se da cuenta cómo Dios nos ve? Dios no nos ve como los que moran en la tierra, nos ve como santos. ¿Y quiénes son los que moran en la tierra? Los enemigos de Dios, los perseguidores de Dios. ¿Se da cuenta cómo Dios nos ve? Como aquellos que no somos de aquí. Estamos en el mundo, dice la Biblia, pero no somos de este mundo. Yo les dije la semana pasada que tuviera una maletita ahí todos los días puesta en el living donde fuera. Cosa que usted se levante y se acuerde que usted no es de aquí, usted está de paso aquí. Si realmente es del Señor, ¿no? Aquellos que se aferran a este mundo no son del Señor. Aquellos que hacen los tesoros en esta tierra no son del Señor. Jesús fue muy claro en decir, ustedes no se hagan tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, etcétera, etcétera, etcétera. Háganse tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan, donde nada puede realmente robarse. Entonces, los que están apegados a este mundo, los que están apegados a esta vida terrenal, son los enemigos de Dios. ¿Cómo les llama Apocalipsis? Los que moran en la tierra. No se olvide nunca ese concepto que se repite mucho en Apocalipsis. Los que moran en la tierra son los enemigos de Dios, los perseguidores, los que no van a ser perseguidores. El apóstol Juan, que es el mismo que escribe Apocalipsis, en una de las cartas dice, ellos son del mundo, y
Y un poquito más adelante dice, nosotros somos de Dios. Ellos son del mundo y nosotros somos de Dios. Todo lo que tenga apego al mundo es enemistad contra Dios, dice Santiago. Entonces los santos que están en la presencia del Señor, dice que las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra, expresan algo que no entienden. Señor, ¿cómo es posible que aún estemos esperando que tú hagas justicia? ¿Y acaso no es la pregunta que muchas veces nos hacemos, iglesia? ¿Cierto? Cuando no les he mandado el video, se los voy a mandar, les prometí mandarle un video de la iglesia perseguida. Les mandé uno de la muerte de Jesús, de la muerte clínica, ¿cierto? Pero les voy a mandar uno, algunos no lo vieron, los pillé, pero les voy a mandar uno de la iglesia perseguida, ¿sí? Para que realmente nos concienticemos de una realidad que hoy día está en muchos lugares del planeta. Cómo cristianos son torturados, muertos. O sea, imagínense cómo terminaron muchos apóstoles, unos crucificados, otros aserrados, a otros le cortaron la cabeza, los partieron por la mitad. Terrible, terrible. Pero eso nos tiene que concientizar para que nosotros realmente vivamos una vida que agrade al Señor. Entonces les pregunta, ¿cómo es posible que estemos esperando, Señor? ¿Cómo es posible que tú nos juzgues? Y seguramente cuando usted vea estos videos de la iglesia perseguida se va a preguntar, Señor, ¿cómo es posible que tú no hagas justicia con esos perversos que matan a los hijos de Dios? Le va a surgir la misma pregunta de las almas que están en el cielo. Señor, ¿cómo es posible, Señor, que quemen pastores, que quemen personas, que maten pastores delante de su familia y tú no haces nada? Le va a surgir la misma pregunta, ¿no? Que le surgió a los santos. Pero nunca se olvide que Dios siempre sabe lo que hace. Sus tiempos son absolutamente perfectos. Así que hace dos cosas para responder a estos mártires. Dos cosas. Les da vestiduras blancas, dice ahí, ¿cierto? Y les ordena que descansen un poco más de tiempo hasta que se complete el número de sus hermanos que han de ser muertos como ellos. La escena aquí representada es para los que estamos aún en la tierra, ¿cierto? Apocalipsis justamente se escribió para los que seguimos aquí. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Y para qué fue escrito Apocalipsis? Para que nosotros, los hijos de Dios, seamos consolados y animados a seguir adelante a pesar de la oposición que enfrentamos. Yo les dije la semana pasada que yo sé que hay personas que a veces tienden a ser un poquito escépticas. Pero tome lo que le digo, porque viene de Dios, ¿no? Los cristianos cada vez más se nos va a hacer la vida imposible. A los cristianos nos van a hacer la vida imposible a través de leyes, a través de filosofías, a través de ideologías, a través de acusaciones, a través de mentiras, a través de muchas cosas. Nos van a hacer la vida literalmente imposible. Tómelo, ¿sí? Porque está escrito en la Biblia, no viene de mí, es palabra de Dios, ¿no? A medida que nos acercamos a los tiempos de su venida, se va a manifestar la oposición en una forma mucho más grande. Pero ¿por qué todavía el Señor no hace justicia, creen ustedes? ¿Por qué el Señor todavía no hace justicia con esos perversos que asesinan a sus hijos, que asesinan a sus profetas, que asesinan a sus misioneros? ¿Por qué cree usted que todavía el Señor espera? Porque Dios está reuniendo a los suyos de todas las épocas. Dios está reuniendo realmente a los que son suyos. Nosotros quisiéramos justicia ya, ¿cierto? A todos nos pasa. Pero hay muchos que tienen que conocer la gracia de Dios todavía. Cuando usted esté ahí pensando en que Dios haga justicia, mejor preocúpese a cuántas personas ha evangelizado. Porque eso es lo que Dios está esperando, ¿cierto? Antes de aplicar justicia, acuérdese que hay muchos que necesitan conocer la gracia de Dios. Hay muchos que necesitan conocer el Evangelio. El sufrimiento debe continuar, amada iglesia, hasta que muchos sean rescatados. Entonces la pregunta que yo te hago es, ¿cuánto tú estás colaborando para que la venida del Señor sea más pronta? En otras palabras, ¿en cuánto estás ayudando con esto a predicarle el Evangelio a mucha gente? ¿Cuántos de aquí le predicaron el Evangelio a alguna persona esta semana? Ninguno, ninguno, ninguno. Que le haya compartido de Cristo a una persona esta semana, que le haya hablado de Cristo a una persona esta semana. Adolfo, ya, gracias Señor. Uno, un santo en la iglesia. Es importante que hagamos esto, hijos de Dios, porque en la medida que nosotros no hablamos del Señor, no estamos colaborando realmente a que el Señor venga pronto, no estamos colaborando a que el Evangelio sea conocido por muchas personas.
Ya sabemos que la soberanía de Dios es absoluta, ¿cierto? Y esa soberanía incluye, y lo hemos visto a lo largo de la Biblia, el martirio de muchos integrantes de su propio pueblo, como también el martirio de su propio Hijo Jesús, ¿no? Podemos ser tentados a pensar que estamos en las manos del mundo y que el mundo tiene el control. Podemos ser tentados a pensar que el control de la historia está en manos de los que nos persiguen y nos van a seguir persiguiendo. No, absolutamente no. El control, y recuerde Apocalipsis 4, el Señor siempre está reinando. Estamos en las manos de Dios siempre. Y es cierto que la muerte de un mártir puede parecer a primera vista una tremenda derrota, pero vez tras vez vemos muestra de lo contrario. ¿Se acuerda cuando persiguieron a los apóstoles y uno pensó que fue una derrota? Y fue un tremendo triunfo porque el evangelio siguió corriendo. Mataron a Jacobo y encarcelaron a Pedro, dice la Biblia, y el reino de Dios se expandió aún más. La sangre de los cristianos es semilla que da fruto hacia adelante. Entonces, amada iglesia, Dios está reuniendo los suyos. Así que anímate a evangelizar, anímate a hablar. Ahí contaba algún testimonio que le están enseñando y le están capacitando para aprender a evangelizar de una mejor manera. Bueno, pero eso tiene que llevarse como iglesia completamente, no solo los que están haciendo el curso. Tenemos que tener claro que nuestra vida, nuestra misión como iglesia es glorificar a Dios y evangelizar al mundo. ¿Cuántas personas vas a evangelizar esta semana? ¿A cuántas personas le vas a hablar de Cristo esta semana? Así que, así como los mártires que estamos viendo en este capítulo claman por su vindicación, así también los creyentes de nuestro tiempo que sufren también lo hacen. También lo hacen. Que Dios conceda a los mártires su petición, por supuesto. Pero el hecho que esto no se cumpla de inmediato a nosotros nos anima a perseverar. El Señor está esperando, ¿por qué? Porque hay mucha gente que no le conoce. ¿Por qué el Señor sigue esperando? Porque Él tiene mucha misericordia. Pese a que un día va a aplicar justicia, el Señor es misericordioso, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Los tiempos de Dios no siempre son los nuestros, ¿no? Pero nosotros podemos morir con la esperanza que Dios va a cumplir todo y absolutamente todo lo que ha prometido. El mundo no tiene nada que ofrecerle, amado hijo de Dios, amada hija de Dios. No se haga ancla en este mundo, por favor. No se aferre a las cosas de este mundo, ¿sí? Recuerde que nosotros somos peregrinos. Pongo una maleta ahí todos los días en su casa como un recordatorio que usted es peregrino. Todo lo que usted tiene aquí, nada se va a llevar, nada le va a servir. Cuando venga el día del juicio, nada va a haber servido haber gastado tantos años de la vida en cosas terrenales, en cosas mundanales. Más bien debiéramos habernos dedicado a las cosas celestiales, que son las cosas que nadie puede robar, que son las cosas que jamás se van a destruir. El mundo no es lo bastante comprensivo, civilizado, educado, humano ni refinado como para evitar que se repitan las atrocidades del pasado. Me comprometo a mandarle ese video, ¿no? Para que usted vea que a veces vivimos en una vida muy distinta en este lado del planeta, porque no estamos atentos a lo que está pasando con nuestros hermanos en otros lugares, ¿no? ¿Sabes? Usted sabe lo que es que una niñita de 3, 4 años y una esposa vean el asesinato del pastor delante de sus ojos. Con esa crueldad lo hacen. Y nosotros no estamos evangelizando, nosotros no estamos clamando, nosotros no estamos haciendo lo que Dios nos manda hacer. Entonces, es importante que en estos días tenebrosos, en estos días malos, salgan muchos, se levanten de la iglesia del Señor a hablar de Cristo, ¿no? Que no tengamos que hacer movilizaciones para invitar a alguien y aún así a veces no nos animamos, sino que entendamos que el evangelizar es algo que debiera estar intrínseco en nuestra vida. Debiéramos llevar por dentro el ser portadores del evangelio de Cristo, ¿no? Portadores de la palabra de Dios y el señorío de Jesucristo, ¿no? Y el poder que hay en su sangre. Para ir finalizando, yo quiero mostrarle un ejemplo de quién fue el primer mártir de la vida cristiana. Creo que conocen esta historia, pero si no la conocen, la vamos a leer, ¿no? En Hechos capítulo 7, el versículo 54 al 60 relata la muerte de Esteban. Miren cómo lo mataron. Esto debe haber sido mucho más doloroso por la extensión de la muerte, ¿no? Dice, al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Pero Esteban,
lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Lo mataron a piedras. Los acusadores lo encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Aquí aparece Pablo. Imagínense. Este era el Saulo que después fue el apóstol Pablo. Mientras lo apedreaban, Esteban, ¿qué hacía? Oraba. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. ¿Usted se imagina lo cruel? ¿Por qué digo que esto puede parecer más cruel todavía? Porque cuando una persona, uno dice a un cristiano, a un pastor, a un misionero, le pegan un balazo, muere instantáneamente, ¿sí? Bueno, el decapitarlo es ser horrible, pero el tiempo, ¿cierto?, entre que la persona vive y muere es corto. Pero ¿usted sabe lo que es morir a piedrazos? ¿Usted se imagina lo que es morir a puros piedrazos? ¿Cuánto tiempo, aquí no relata, pero cuánto tiempo tiene que haber pasado? ¿Cuántas piedras le cayeron, le azotaron la cabeza, el cuerpo? Quizás cuántos huesos le quebraron. Pero ¿cuál fue la reacción de Esteban? Dice que mientras estaban haciendo esto, los malhechores, él oraba. Y le pedía al Señor dos cosas: recibe mi espíritu. Pero qué hermoso cuando dice después que les dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Perdona lo que están haciendo. ¿No se acuerda el Señor Jesús hizo lo mismo? Cuando lo estaban matando en la cruz. Decía, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué hermoso, ¿no? Esteban fue el primer mártir de la iglesia, para que usted sepa. El primero en recibir la corona de vida que promete la Biblia. Y aquí es donde quiero llevarlo, porque ¿sabía usted que la palabra española mártir proviene del término griego testigo? Entonces hay una estrecha relación entre mártir y testigo. Y dice la Biblia que nosotros somos testigos ¿de qué? De Jesucristo. Somos testigos del Evangelio. Somos testigos de la obra del Espíritu Santo. Somos testigos de la salvación. Somos testigos de llevar su palabra. Entonces la palabra mártir comúnmente tenía el significado genérico de alguien que testifica, de un testigo. Un testigo. O sea, Esteban murió por testificar de Cristo. Y eso nos tiene que llevar nosotros a pensar, ¿cuánto estamos testificando de Cristo? ¿Cuánto estamos realmente testificando del Señor en nuestra vida? ¿Cuánta gente le estamos hablando? Un cristiano que no evangeliza se estanca. Un cristiano que no comparte su fe es un cristiano que se seca, se queda pequeño, no da fruto, no crece, no resplandece. Cuando usted no habla del Señor en la semana con a lo menos una vida, va a ver que su propia vida se seca, porque no deja que esa palabra que es viva pase por su corazón y salga por sus labios. No está dejando que la vida de Cristo fluya a través de su vida. Esteban, ¿sabe qué significa? Coronado. Era un hombre lleno de fe, dice la Biblia, lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia y lleno de poder de Dios. Y las Escrituras dicen que él realizaba grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Y su valentía y su dependencia en su caminar con el Señor nos puede servir de ejemplo para todos. Si el mundo tuviera que dar testimonio de usted, si sus compañeros tuvieran que dar testimonio de usted, si su familia tuviera que dar testimonio de usted, ¿darían testimonio que realmente usted es un cristiano, una cristiana valiente, que les ha compartido de su fe una y otra vez? Miren, lo más asombroso es que este gran testigo del Evangelio era relativamente nuevo en su fe. Esteban no era un hombre de años, no era un hombre de los más antiguos de la vida cristiana. Y a veces pasa eso en la iglesia, ¿no? A veces hay gente más nuevita como que nos desafía a nosotros. Hay gente más nuevita que está con un fuego del Señor y nos llama a ir adelante. Y los antiguos nos empezamos a quedar.
triste ver no solamente cómo se empiezan a quedar los antiguos, al punto de que ya ni siquiera se congregan. Eso es muy triste. Pero para eso Dios nos pone gente nuevita, ¿no? Para desafiarnos. Esteban era un hombre nuevo en el Señor, relativamente nuevo. Y mientras su caminar con Dios era audaz, era obediente, era valiente, los religiosos de la época se oponían a él, pero no podían detenerlo. Incapaces de callarlo, lo hicieron el primer mártir del cristianismo. Y no deja de sorprender que uno de los hombres que dio la aprobación para que realmente ejecutaran a Esteban era Saulo, a quien conocemos como Pablo en el Nuevo Testamento y de quien hemos obtenido tantas enseñanzas. Ahí estaba Saulo, en ese momento siendo un perseguidor de los cristianos, un delincuente que aprobó que ejecutaran a Esteban. Gracias a Dios que después Saulo tuvo una conversión y un encuentro personal con el Cristo de la Biblia. Pero yo pienso, esto lo digo yo, no la palabra de Dios, yo pienso que el testimonio y el martirio de Esteban, fue un factor que influyó en la conversión de Pablo. Porque él miró su vida, ¿se entiende? El que era impío en ese momento, Saulo, miró el testimonio de Esteban. Yo pienso que eso influyó posteriormente en su conversión. Entonces la vida de Esteban es un ejemplo de que nosotros tenemos que aprender a dar toda nuestra vida por el Evangelio. Aquí debiéramos estar llenos de personas, llenos. Porque la iglesia debiera hablar de que nosotros estamos realmente realizando la misión por el que el Señor nos llamó. El ministerio es lo que hacemos los lunes a esta hora de la noche. La misión es lo que hacemos el resto de la semana, que es ganar gente para Cristo. Y en eso estamos fallando rotundamente. No solo nosotros, sino en general toda la iglesia del Señor en el mundo. Porque no somos valientes. Porque nos asiste el miedo, nos asiste el pánico, nos asiste el terror. Que no sepan que yo soy cristiana en mi trabajo porque quizás me van a echar. ¿No es que a los cristianos nos consideran que somos discriminadores? ¿Que somos aquí, somos acá? Ya van a ver lo que Jesús dijo a raíz de lo que estoy diciendo. Que los cristianos somos los malos, ¿no? Bueno, el tiempo va a dar siempre la razón al Señor. Totalmente al contrario. Pienso que no hay persona que pueda amar más que un cristiano. Pienso que no hay persona que pueda tener un amor grande por aún cualquier tipo de pecador que un cristiano. Por el contrario, el mundo nos está discriminando poco a poco. Prepárese, porque yo se lo vengo diciendo hace mucho tiempo. El mundo nos va a implantar una dictadura ideológica para discriminar a los cristianos. Abra sus ojos. Dese cuenta de lo que está sucediendo. Por eso Cristo dice esto en el Sermón del Monte, a raíz de justamente lo que estamos expresando. Mateo 5, 11 y 12 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Eso van a hacer con nosotros. Nos van a perseguir, nos van a vituperar y van a mentir. A nosotros nos ponen la polera de que nosotros somos los estrictos, discriminadores y todas las cosas, cuando es todo lo contrario. ¿Quién es el único que está dispuesto a ayudar a un adúltero? La iglesia del Señor. ¿Quién es el único que está dispuesto a ayudar a un fornicario? La iglesia del Señor. ¿Quién es el único que está dispuesto a ayudar a cualquiera que tenga cualquier pecado? La iglesia del Señor. Y aquellos que hablan, solamente hablan y no ayudan. Es en la iglesia del Señor donde muchos pecadores se han convertido a sus cosas. Es la iglesia del Señor la que le ha dado cobertura a los pobres, a los ricos, a los adultos, a los fornicarios, a como lleguen a la iglesia del Señor. Y les ha cambiado la vida para bien. El Señor nos ha hecho bien a todos los que estamos aquí. Ha sanado nuestras heridas. ¿Nosotros somos los discriminadores? Qué fácil es que el mundo mienta y la gente crea las mentiras. Pero Jesús dijo: alégrense, gócense. Digan toda clase de mal contra ustedes y van a mentir. Ustedes gócense y alégrense porque el galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron también a los profetas que fueron antes que nosotros. Amada iglesia, quiero invitarle a que demos todo por el Señor.
Es tiempo también de despertar. Es tiempo de hacer su voluntad. Gloria a Dios por los que están ayudando, por los que están discipulando, por los que están ayudando siempre en las cosas del Señor. Pero hay muchos que tienen que despertar. El Señor lo dio todo por ti. Y esa debe ser la motivación de que tú empieces a darlo todo por el Señor. Es muy egoísta quedarse con la salvación y decir, Señor, ayúdame, y vivir una vida solamente preocupada de mí. Es que es muy egoísta vivir así. Pensando que la vida cristiana es que Dios me bendiga y yo vivo en mi círculo cercano, ¿cierto? Y esperando la bendición del Señor. Dios no te llamó para eso. Dios te llamó para que tú seas iglesia. Dice la Biblia, ustedes son la luz y la sal de la tierra. Tú y yo debemos salir a iluminar, debemos salir a salar donde hay tinieblas, donde hoy día no hay vida, donde hay confusión, donde hay enfermedad, donde hay tristeza, donde hay amargura, donde hay fracaso, donde hay ruptura. Nosotros somos los que debemos iluminar, iglesia. Nosotros somos los que debemos salir. Nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo para predicar el Evangelio sin miedo. Yo sé que la causa número 1, ¿por qué tú no evangelizas? Es el miedo. Lo sé. Pero no podemos dejar que el miedo nos aterre. No podemos dejar que el miedo nos paralice. No podemos dejar que el miedo nos tenga así, amarrados. Aprendamos a ser valientes. Que las próximas reuniones diga, Señor, piense esto en el cielo. Usted piensa que el Señor, ¿de qué a usted le va a pedir cuentas? Justamente de esto. No le va a pedir cuentas si usted hizo bien su trabajo, porque la Biblia dice que somos siervos inútiles, o sea, hacemos lo que nos corresponde todo, ¿no? Justamente que usted mire y no para jactarse, diga, bueno, Señor, tú me usaste y 3, 4 personas que están aquí son producto de alguien que yo evangelicé. Bueno, gloria a Dios, parta por una. Pero si usted mira esta reunión y no hay una persona que esté aquí por causa de su testimonio, preocúpese. Porque quiere decir que usted está malgastando la vida que Dios le dio. Está malgastando los recursos que Dios le dio. Está malgastando los dones que Dios le dio y está malgastando el precioso evangelio que Dios le dio para que usted lo comparta. Usted lo está guardando para su propia vida. No tengamos miedo de evangelizar. No tengamos miedo de hablar. No tengamos miedo de lo que nos puede suceder. No nos aferremos a esta vida terrenal. A nosotros nos espera la ciudadanía celestial. No nos interesa esta vida terrenal. Estamos de paso para hacer la voluntad de Dios. No se aferre tanto al trabajo. No se aferre tanto al dinero. No viva para eso, por favor. No gaste su vida en eso. Lo va a lamentar el día de mañana cuando sea anciano o anciana. Dedicó toda su vida a eso. No lo haga, por favor. Haga lo justo y necesario sabiendo que Dios le va a dar lo que dice el apóstol Pablo. Mientras tengamos abrigo y para comer, estemos contentos con eso. No gaste su vida en algo que va a llevar más allá y lo va a lamentar el día de mañana. Y no solamente lo va a lamentar usted, lo van a lamentar sus generaciones. Porque sus hijos, sus hijas lo están viendo si usted está sirviendo a Dios o está sirviendo otras cosas. Sus hijos y sus hijas están viendo, los papás son modelos. O un papá o una mamá que sirven a Dios, o un papá que están completamente dedicados a hacer dinero. Lo va a lamentar. Lo va a lamentar, créame. Pero más allá de la descendencia que usted deje, que es muy importante el legado, hágalo porque usted realmente ama a Dios. Y empieza a servir a Dios con todo su corazón, con toda su vida. Démosle todo al Señor. Yo sé que cuesta, ¿no? Todo corazón es egoísta, le cuesta romperse, le cuesta ir adelante. Pero estamos aquí para ser convencidos por el Espíritu de Dios. Hagamos una oración, amada iglesia, ¿les parece? Y démosle gracias a Dios por este testimonio de estos mártires valientes, ¿no? Que no escatimaron sus vidas para predicar la palabra. Pedían justicia, pero el Señor les dijo que esperaran un poquito de tiempo, ¿no? Porque el Señor tiene misericordia de muchas vidas que todavía no le conocen. Y muchos necesitan conocer de su gracia. Padre, te bendigo en esta noche, porque tú siempre hablas. Tu palabra tiene ese poder grande, fuerte. Tu palabra va de la mano con el Espíritu, Señor. Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y dice tu palabra que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Señor, gracias, porque es tu palabra la que nos habla en este día, es tu palabra la que nos penetra
Bendita palabra de Dios, la que nos convence para poder decirte hoy, perdónanos, Señor, porque muchas veces tenemos miedos. Señor, yo estoy seguro que tú has puesto en el corazón de muchos aquí hablarle de Cristo a alguien y por dentro nos resistimos, nos excusamos contigo, tenemos miedo del que van a decir. Tenemos miedo, Señor, de perder un trabajo. Tenemos miedo a lo mejor de que alguien nos conteste mal. Tenemos miedo de que algún familiar se nos aleje en vez de acercarse. Constantemente tenemos miedos. Pero, Señor, tu palabra también es clara en decir que si yo me avergüenzo de ti o te niego aquí en la tierra, tú también me negarás delante del Padre en los cielos. Haznos entender, Señor, por revelación que esta vida no se trata, Señor, de algo terrenal. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Estamos tan solo de paso por esta tierra. Ayúdanos a comprenderlo, a entenderlo. Señor, que el que pierde su vida a causa de tu nombre va a ganar su vida para vida eterna. Levanta una iglesia que quiera hablar. Señor, reprendemos el espíritu de miedo, el espíritu de temor, el espíritu de pasividad. Porque tú no nos has dado espíritu de cobardía, dice tu palabra, sino de poder, amor y dominio propio. Llénanos, Espíritu Santo. No podemos hacer la obra sin ti. Tú eres el compañero fiel, el maestro, el paracleto, que nos acompaña, nos cubre y nos llena para poder hacer tu voluntad cada día. Padre, te bendecimos por este tiempo y te damos gracias por todos aquellos hermanos en todas las épocas que han dado su vida a causa del Evangelio. Los honramos, Señor. Gracias por sus vidas. Gracias porque tú también tienes el control de lo que va a suceder. Para ti la gloria y la honra, la alabanza, el reconocimiento, el poder, el honor y la victoria. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.